Cordial saludo para todas las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio. Quiero agradecerles por su asistencia a este no solo importante, sino también necesario y pertinente encuentro para conversar en torno a unos temas que resultan no solamente interesantes, sino que son urgentes y que requieren ser pensados siempre desde una profundidad crítica y académica, así como desde el compromiso social, que nos permitan la consolidación de una sociedad más justa e incluyente. Una sociedad capaz de reconocer y aceptar al otro con sus diferencias. Una sociedad capaz de dialogar y de dirimir sus confrontaciones pacíficamente y examinando las buenas razones en las que descansan los argumentos del otro, superando de este modo teorías que tal vez son carentes de justificación. Agradecemos a los organizadores de este espacio académico y social, a la Maestría en Educación Desarrollo Humano acreditada en alta calidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad San Buenaventura de Cali. Agradecemos a la revista Guillermo de Ockham y a la editorial Bonaventuriana por el apoyo, así como a nuestros aliados estratégicos, el programa Alas Pacífico, una plataforma innovadora, sin ánimo de lucro, que impulsa proyectos de impacto social, ambiental y económico capaces de generar un valor agregado para el desarrollo económico y social de la región del Pacífico. De igual modo, le agradecemos a Dynamis Consultores, empresa dedicada a la formación del talento humano y mejoramiento de prácticas laborales y pedagógicas en organizaciones públicas y privadas. Ahora bien, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, académicos, investigadores, docentes universitarios, que con un alto compromiso académico y social hoy nos van a permitir pensar algunos temas de ciudad. Tenemos a Mildred Arias Ceballos, docente e investigadora universitaria, magíster en Derecho Administrativo, abogada con conocimientos en gerencia jurídica, gestión pública, legislación empresarial, Derecho de Integración Internacional en organizaciones públicas y privadas, directora de DROI Consultores. También le damos la bienvenida al doctor José de Jesús Quintana Contreras, docente universitario, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara de México, Centro Universitario del Norte, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Málaga. El doctor Quintana ha sido presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia del municipio de San Pedro, Jalisco. Fungió como presidente del Consejo Municipal Electoral del municipio de Ocotlán, Jalisco, encargado de organizar y calificar las elecciones constitucionales en municipios, designado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, etc. Y le damos también la bienvenida a el profesor Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, politólogo, magíster en sociología, profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista de la revista Semana y El País de España. El profesor Ávila es autor de libros de algunos libros, tales como Detrás de la Guerra en Colombia, La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela, Los mercados de la criminalidad urbana en Bogotá, Democracia en venta, Violencia urbana, Radiografía de una región y los retos del posconflicto. Bueno, ahora bien, luego de esta presentación quisiera mencionarles cuál será la metodología de nuestro conversatorio. Lo que buscamos es que cada invitado, con un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos, responda cada una de las preguntas que durante el ejercicio de nuestra sesión vamos a ir presentando. Adicional a esto, el invitado podrá también agregar algún comentario breve en relación a lo expuesto por los invitados. En este orden, quisiéramos entonces iniciar con nuestra primera pregunta. Nos gustaría que nuestros invitados nos ayudaran a pensar cómo, tal vez en el marco de las actuales dinámicas sociales que Colombia viene experimentando desde, por ejemplo, los últimos 20 años, 35 para algunos otros historiadores, o desde el Frente Nacional, esta cifra cambia según la fuente claramente y lo que se pretenda justificar. Podríamos decir que
Estas dinámicas sociales asociadas por un lado a procesos llamados democráticos que han conducido a la elección y consolidación de ciertos proyectos de gobierno, algunos de estos al mejor estilo de una autocracia, y que por otro lado también han generado un malestar social que hoy se expresa a través de algunos movimientos ciudadanos que, marchando y elevando su voz frente a, por ejemplo, reformas fiscales, no solo han logrado contrastar al gobierno, sino que además de esto, probablemente han señalado una forma distinta de pensar la política, la economía, la educación, entre otros aspectos más en Colombia. Nos gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a cómo comprender e interpretar adecuadamente a la ciudadanía hoy y su papel en la práctica política. ¿Podríamos llegar a pensar en una renovación o no de la ciudadanía, así como de la práctica política? Desde mi suelo mexicano, agradezco la invitación hecha por Carlos Adolfo y principalmente por la universidad. Y también, bueno, le doy un cordial saludo a mis compañeros de panel que hoy nos hemos dado cita para vertir algunas opiniones en torno a estos temas que quizás requieren un tratamiento puntual, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pudiéramos decir, ¿no? Y en muchas partes estamos inmersos en una actividad universitaria y que, bueno, pues nosotros, como parte también de algunos procesos importantes de trabajo, dijéramos, a favor de la sociedad, tendríamos que hacerlo. En el caso de México, quizás yéndome un poquito más lejos, ¿no? La transformación política mexicana en los últimos 30 años, pudiéramos decir que ha sido un tanto compleja, ha sido un tanto conflictiva. Dijéramos, hemos venido de transformaciones que les pudiéramos llamar, entre comillas, democráticas, que nosotros partimos de la esperanza de tener ahí o delinear un cambio social a largo plazo y que bueno, que no se ha podido encauzar, ¿no? Es, dijéramos, importante ahorita el hacer, dijéramos, un diagnóstico crítico, un diagnóstico crítico global de los alcances y límites dijéramos, tales, por llamarlas así, mutaciones, y reflexionar cómo se ha transformado en concreto los vínculos sociales y políticos dijéramos, un paso de una sociedad autoritaria o en sus gobiernos a lo que nosotros pudiéramos llamar una sociedad democrática, ¿no? Para muchos es sabido el caso mexicano de pasar de un gobierno revolucionario donde que duró una extensión de 70 años un mismo partido en el poder. De ahí surge, dijéramos, como parte de una renovación, por así llamarla, política, por un mandato ciudadano, el cambio democrático, el cambio de las urnas, dijéramos, en un partido o en una posición, que así le quiero llamar, una posición de mexicanos con una visión
y una perspectiva diferente de lo que nosotros veníamos teniendo en ese plan, dijéramos, o en ese plano que pudiéramos llamar autoritario, ¿no? Entonces es de resaltar, dijéramos, esa cuestión sucedida ya a partir de casi, dijéramos, sus cambios que se vienen dando a partir de 30 años, y lo que nosotros estamos viviendo hoy en México, con mandatos ciudadanos o democráticos que dan vuelta a medidas o políticas gubernamentales que no tienen sentido, que no tienen, dijéramos, más que una posición personal del dirigente en común, y que también no impacta en el bienestar de la sociedad, que al final es lo que nosotros esperaríamos, pues, que esto pudiera prevalecer en torno a, dijéramos, a lo que esperamos cuando existe una renovación democrática. México hoy en día se encuentra en un proceso electoral donde intervienen las instituciones electorales, y donde lo que más se tendría que prevalecer son los principios de certeza y de la legalidad, ¿no? Entonces ahí es importante también resaltar cómo, dijéramos, los grupos ciudadanos eh, eh, que se conforman dijéramos, en expresiones importantes, o no han alcanzado mayoría de edad, o no han alcanzado situaciones de carácter impactante, como dijéramos en otras latitudes, para realmente cambiar los contextos que nosotros tenemos, ¿no? También yo creo que existe, dijéramos, una parte importante de revisión a nuestras legislaciones, a nuestras constituciones políticas, para poder tener nosotros herramientas jurídicas que nos permitan combatir aquellas cuestiones que tengan que ver con imposiciones en cambios de carácter radicales, en reformas políticas, en reformas como nosotros estamos viviendo, dijéramos, una reforma, la imposición de una reforma energética, tuvimos la imposición de una reforma educativa, y que ahora, pues, por acuerdos presidenciales volvemos a tener una reforma, una contrarreforma educativa, una contrarreforma energética, en fin, o sea, que nuestra Constitución como tal, nuestra Carta Magna, no nos permite en algún momento tener herramientas jurídicas que dijéramos, podamos contrarrestar esos efectos o esos impactos que nos dan en esta sociedad, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes y necesarios, pues, también para una renovación en el contexto ciudadano, pues tendría que ser que nuestras cuestiones jurídicas, nuestras eh, cartas magnas tuvieran ese peso necesario para la manifestación que pudieran tener los grupos organizados, los grupos minoritarios, las representaciones sociales y políticas, que se transformaran la forma de elección de los representantes populares en las cámaras, que tuviéramos, dijéramos, por ley, incluso sistemas de revocación a mandatos, sistemas dijéramos, de eficacia y de eficiencia a los amparos colectivos, ¿no? Que pudiéramos nosotros interponer ante cualquier violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, toda esa parte desde el ámbito, dijéramos, de las leyes, es la que está adoleciendo principalmente en nuestro país, ¿no? Y porque no hay una situación en ese sentido,
pues también la corrupción impera, la situación de la violación de los derechos humanos también impera. Y bueno, entonces esa parte yo creo que sería importantísima retomar, sería importantísima ver en torno a qué papel juega en esto que preguntas en relación a cómo tendría que ser la renovación de una nueva ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintana. Vamos a tratar de modificar un poquito el tiempo para ajustarnos a la agenda también de Ariel Ávila y de Mildred y del doctor Quintana. Mildred, tienes la palabra y luego Ariel Ávila. Bueno, listo. Básicamente en esta reunión que tenemos el día de hoy, lo que nos ha convocado, primero que todo, saludar muy especialmente a los estudiantes de la maestría, al señor director Carlos Rengifo, le agradezco muchísimo. A todos aquellos que se encuentran conectados el día de hoy como asistentes, seguramente pues deben tener un genuino interés en temas tan trascendentales como es este título de Ciudadanía, Ética Pública y Paz que nos convoca. Yo quiero empezar con un fragmento del comunicado oficial de nuestras altas cortes, dado en el marco del paro nacional de ayer, el día 5 de mayo, que dice lo siguiente: es con la fuerza de la conciencia democrática de cada colombiano que el país corregirá su rumbo hacia la vida, gestionará civilizada e institucionalmente sus conflictos, alcanzará la paz enredada de la polarización política y transitará fortalecida la dramática incertidumbre agravada por la pandemia mundial del COVID-19. Estamos hoy en el 8º día de la protesta y en razón a estos hechos de violencia suscitados, yo creo que podemos afirmar sin lugar a duda que estamos en una coyuntura social y política enorme, ¿sí? Estamos haciendo parte de un tránsito, de un hito histórico que seguramente marcará nuestro país. Y esto demanda la construcción de una sociedad pacífica, como ocurrió hace 73 años con la Declaración de los Derechos Humanos por la Asamblea Nacional General de Naciones Unidas en París al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces uno se preguntaría si hemos evolucionado como país o más concretamente como nación. Uno de los 4 elementos jurídicos constitutivos del Estado que hace referencia exclusivamente a la población que habita un territorio, comúnmente que es conocido como el pueblo. Y cuando pasamos por ese concepto denominado pueblo, inmediatamente lo relacionamos con una frase muy célebre que es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es un sistema de gobierno. Sin embargo, esa breve definición de lo que es la democracia hace parte de un gran discurso, de los más importantes de la historia, que se dio durante la Guerra Civil estadounidense por Abraham Lincoln en 1873 y se fundamentó en la igualdad y la libertad de un país hace 158 años. Si yo continúo con una mirada retrospectiva, nos conduciría finalmente al siglo XVII, al siglo XVIII, cuando la humanidad sentía que evolucionaba, sentía que progresaba con el invento de la máquina del vapor, con la revolución industrial, el cual fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que inicia en Reino Unido, luego pasa al continente europeo y posteriormente llega pues a Norteamérica, dejando atrás una economía rural basada en la agricultura. Hay quienes afirman que Colombia nunca realmente ha transitado por esa revolución industrial, ¿sí? O que hemos llegado tarde. Sin embargo, no es refutable al día de hoy que sí existe una separación de poderes que es la esencia de la democracia, como lo dijo Montesquieu. Nadie puede alegar que en Colombia existe una rama ejecutiva, una rama legislativa y una rama judicial con la que yo inicio pues esta pregunta, esta respuesta a este tema. Permítame ahondar en qué es la rama judicial en nuestro país. Actualmente tiene 4 jurisdicciones, ¿cierto? Según la Constitución Política, hay una jurisdicción contenciosa administrativa, una jurisdicción constitucional, una jurisdicción ordinaria y las especiales. Tienen a cargo la administración de justicia, como es el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, autoridades indígenas y recientemente la creación de la JEP, ¿sí? La Jurisdicción Especial para la Paz, que es un mecanismo transicional para esclarecer los hechos ocurridos durante los últimos 60 años por el conflicto armado que tuvo nuestro país. Uno creería que con todo ese andamiaje institucional de la justicia que conforma pues la estructura de nuestro Estado, sumado al Congreso de la República, al gobierno, los órganos de control y demás instituciones que se supone complementarían y robustecerían la democracia,
pues tendríamos garantizado al menos la convivencia pacífica después de 211 años de la independencia, pues, pero en este territorio eso no ha sucedido. Entonces habría que preguntarnos en qué hemos fallado. ¿Será exclusivo de Colombia? Bueno, pues no totalmente. La democracia en sí ha tenido una evolución, pero también una involución. Es decir, se encuentra desde el siglo XIX en un proceso, ¿sí?, que ha ido perdiendo o ha entrado en crisis, porque es conocido como desconsolidación o recesión de la democracia, conforme a lo expuesto por la filósofa Adela Cortina, que es precisamente el año inmediatamente anterior, manifiesta que la democracia se debe conquistar día a día, algo así como el amor, se conquista día a día, se riega, ¿sí? En los 90 era muy mal visto que una sociedad no fuera demócrata, ¿sí? Y por eso se buscaba garantizar, entre otros, algunos aspectos, como sería un Estado de Derecho sometido a un ordenamiento jurídico proveniente de una Carta Constitucional, la separación de poderes, el ejercicio de libertades civiles, de derechos sociales y culturales, y sobre todo la realización de elecciones populares. Sin embargo, esta última, la elección popular, que es una tradición muy cuestionada a día de hoy, claramente deslegitimada, porque en estos últimos años hay varios autores que hablan de que hay una crisis de la democracia, un fin del gobierno, y hay una activación democrática que no es realmente la que se considera democrática, y aunque esas formas que se llaman tiranías, dictaduras, autocracias, como lo dijo el director, suelen repelerse en el discurso, realmente son pasivamente aceptadas por unas mayorías que son capaces de imponer el poder, han conquistado el poder y desconocen una parte de la sociedad o del pueblo porque no los consideran iguales. Entonces llegamos a un asunto que es el que nos convoca, el que llamamos la ciudadanía. ¿Será distinto entonces la ciudadanía del concepto del pueblo? Bueno, pues centrándonos en el imperio de la ley, al ser Colombia un Estado de Derecho, la ciudadanía se consagra en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 97 y 98, ¿sí? Pero curiosamente, el legislador la señala inicialmente cómo se pierde, cómo se suspende cuando entras a revisar qué es ciudadanía. En mi opinión, pues de forma muy temeraria. Y nos dice que inicia cuando se cumplen los 18 años, es decir, es la mayoría de edad lo que nos permite tener derechos y ejercicio político. Esto nos da otros derechos, tales como ser elegidos, desempeñar cargos públicos, ostentar autoridad, jurisdicción, ¿sí? Pero a pesar de la importante significación de ser ciudadanos y la posibilidad de participar activamente en la democracia, con una serie de mecanismos y un avance significativo desde la promulgación de esta Constitución reciente de 1991, la insatisfacción del gobierno, su desgaste y degradación ha hecho que los ciudadanos pierdan el interés en esa tradición democrática, ¿sí? Son elecciones populares año tras año, pero cada vez se pierde más la confianza en ellas. Cuando identificamos referentes políticos que han tenido nexos con narcotráfico, grupos al margen de la ley, otros actores que carecen totalmente, pues, de ética y todo lo que tiene que ver con principios morales. Es decir, que la política es hoy en día una actividad que causa un rechazo a la sociedad. La ciudadanía considera que quienes hacen política no buscan el bien común ni buscan el interés general, que no resuelven las necesidades económicas y sociales ni el diario vivir y que están expresamente consagrados en la Constitución, en sus derechos, y que los políticos ejercen una actividad con permanente cálculo electoral. Y ese cálculo electoral es para beneficiar a pequeños grupos, ¿sí?, o colectivos que los permita mantener en ese poder. Por lo tanto, esto obedece a varias razones, entre ellas que los políticos se han convertido en el centro del foco de la vida pública, es decir, lo público, la gente lo referencia con los políticos, que están por encima de los ciudadanos del común. Entonces, los gobernantes tienen un exceso de poder, de acumulación de poder, por eso vemos que aunque existe una rama judicial, una rama legislativa, una rama judicial, se ve que el gobierno, ¿sí?, la rama ejecutiva, concentra estos poderes, así como los órganos de control. Es decir, que podríamos hablar de que existe un despotismo y sumado a ello, pues evidentemente en un país como estos hay muchas modalidades de corrupción. Para ir cerrando un poco esta idea de ciudadanía, la política podría verse inútil, ¿sí?, por una gran mayoría que existe frente a otra parte de la ciudadanía que participa. Es decir, hay una ciudadanía que no cree, hay otra que participa, sin embargo vive la política como una relación de amigos y enemigos. Es decir, son antagonistas. Te unes con tus amigos, ¿cierto? Los defiendes y dispersas y combates a tus enemigos. Eso es lo que decía Carl Smith hace mucho tiempo atrás.
Los conflictos internos de nuestro país han sido marcados por esas relaciones antagónicas durante los últimos dos siglos de la República. Por lo tanto, esto es lo que se considera verdaderamente una actividad política y es dificultoso para la gente, para la sociedad de estas latitudes, entender que existan conceptos de centro, moderados o más conocidos como tibios. En una coyuntura nacional, ¿sí? Como la que hoy pues tenemos, que es tan crítica y no podemos dejarla allí afuera, en esta aula o este sitio virtual que es la academia, es palpable que la oposición, el antagonismo político, cuando se acerca al punto extremo, puede llevarlo a una guerra, ¿cierto? En estas expresiones. Es decir, la sociedad se radicaliza entre unos y otros, son partidos, bandos, y por eso pues cada ideología representa en qué andén o en qué sitio me puedo ubicar yo. Y esto puede lograr finalmente la dispersión de la sociedad, donde no hay una cohesión social, no se puede construir un proyecto común y ni siquiera tenemos una convivencia pacífica. Por eso ejercer esta ciudadanía sin una conciencia política democrática donde se entiende que finalmente es la forma de organización de un país, no es una fórmula maravillosa ni mágica, ni es el invento de salvación, ni va a aparecer un salvador que me solucione mi vida o mi felicidad, sino que realmente es la posibilidad de conquistar realmente la democracia, ¿sí? Sentar esas bases para el respeto de las libertades, de las igualdades, la dignidad de la persona. Una sociedad como la colombiana con tanta desigualdad, pues es realmente repudiable que haya aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Seguramente todos han escuchado este término, que es despreciar o relegar a los que no se consideran iguales, ¿sí? Y que no hacen parte de la sociedad. Es decir, tenemos el repudio a personas que no tienen condiciones de riqueza. En ese orden de ideas, la posibilidad de una renovación de ciudadanía podríamos identificarla con justamente este rechazo contundente a la reforma de esta tributaria que acaba de suceder. Por lo tanto, en una crisis sanitaria y pandémica con una reforma, un proyecto legislativo que sale del gobierno, pues efectivamente es algo que mueve nuevas ciudadanías. Y esto no sucede solamente ahora con la reforma, viene ya en un proceso. Y ese proceso, pues podríamos decir, por solamente citar unos ejemplos, desde el año 2019, cuando ya había un paro, pues previamente en el mes de noviembre, y también con estas elecciones donde han ganado poder algunos partidos que no son los tradicionales y han logrado llegar a través de las elecciones populares. Y por supuesto, el ingrediente más importante, el uso de medios como son las redes sociales, que ya no son los medios controlados por el gobierno o por grandes poderes económicos. Podríamos entonces afirmar que sí estamos ante el surgimiento de esta nueva ciudadanía, quizás más reflexiva, más crítica, más informada, pero también en el riesgo de poder caer en los llamados fake news o posverdades, y por lo tanto, pues, tener que discernir allí es importante, y para eso estaría, pues, los diversos canales, como podría ser la academia, que es tan importante en las relaciones sociales. Sin embargo, jurídicamente, como lo decía el doctor Quintero ahora, esta nueva ciudadanía, estos nuevos grupos están marcados por gente muy joven. Quizá algunos no tienen 18 años, son menores, no ejercen derechos políticos como los que mencioné de los artículos 97 y 98 de nuestra Constitución, pero sí quieren participar de estos cambios, apoyan estas protestas, que son protestas finalmente fundamentados en derechos, los derechos fundamentales como tal, valga la redundancia, y por lo tanto están reivindicando una serie de derechos con otros grupos minoritarios, y por lo tanto esto implica una nueva democracia, una democracia más deliberativa, y ojalá que se conlleve una democracia directa. Se requiere entonces con urgencia ampliar estos espacios de participación. Estoy de acuerdo con el doctor Quintero, que muchas veces han estado cooptados por los mismos poderes. Se requiere reconfigurar la democracia, ¿sí? Una nueva agenda social pensada en un futuro con estos jóvenes que pues son el presente, pero tenemos una niñez que viene para un futuro. Tenemos tareas pendientes de descentralización, ¿sí? No solamente de las entidades territoriales, sino de los espacios de participación efectiva para poder resolver asuntos públicos, que se puedan lograr unas políticas públicas que realmente sean de impacto y estos jóvenes puedan tomar estos espacios públicos, porque los jóvenes se relacionan finalmente de una manera muy distinta a los que, pues a los de mi edad o a personas mayores, adultas, salen a las calles, salen al espacio público, esto le molesta a las autoridades, le molesta a los políticos, no son comprendidos.
Entonces, creeríamos pues que estamos sí frente a una nueva configuración ciudadana y por lo tanto un llamado a la democracia. No significa con esto que estemos de acuerdo con las expresiones de violencia, ni con el vandalismo, ni la destrucción de bienes públicos o privados, pues soy defensora de la Constitución y del bien supremo jurídico más importante, que es la vida, que es un derecho superior. Entonces, ya para cerrar un poco, podemos decir, yo creo que Ariel va a hablar seguramente de la corrupción. Estamos frente a unas nuevas cifras del DANE, 42.5% del incremento de la pobreza y pobreza extrema. Entonces, en Cali, en nuestra área metropolitana, una familia que recibía 100 pesos, hoy en día le entran 100. Esto es totalmente repudiable en una sociedad como la nuestra, porque efectivamente la corrupción lo que ha logrado es que haya más muertes, ¿sí? Que tengamos una no afrontación de la crisis sanitaria, y eso lo estamos viendo con todos los países que tienen altos grados de corrupción, ha quedado muy en evidencia. Y modalidades de corrupción hay muchísimas. Ok. Yo me centraría en eso, esa corrupción. Muchas gracias, Vale. Mildred. Y Okay. damos la palabra a Ariel. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Yo diría lo siguiente. Lo primero, yo creo que hay una crisis generalizada de las democracias liberales representativas. El tema de los chalecos amarillos en Francia, el tema de Bolsonaro en Brasil, la votación de 77 millones de votos de Donald Trump, el tema Bolsonaro, lo que pasó en Perú con la tumbada de PPK después de Vizcarra, etcétera. Todo eso lo que nos muestra es que hay una crisis de la democracia liberal representativa. La pregunta es ¿por qué se da esa crisis? Y yo creo que hay dos grandes factores. Lo primero es una crisis en la promesa de progreso. Todos los jóvenes siempre tenían la esperanza de que iban a vivir mejor que su papá y que su mamá. Hoy eso no lo viven. Hoy a lo que aspiran es al menos a vivir como ellos. Entonces, ese cuento del progreso en el capitalismo se acabó. Hoy no hay seguridad laboral, hay inestabilidad, no hay posibilidades de comprar casa, etcétera, de tener unas garantías de pensionarse, etcétera. Y lo segundo es que esa estructura política de la democracia liberal pues no resuelve los problemas de fondo de la sociedad, pues lo que está pasando en Colombia es eso. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que en todo el mundo se vive una crisis de las democracias liberales. Y esa crisis ha afectado básicamente muchos países que le han dado diferentes formas de salida a esa crisis. No vamos a saber, lo que vivimos hoy en Colombia, cómo va a ser la salida a la crisis, pero el Perú terminó en una gran desilusión. En Venezuela la opacaron a punta de violencia, como en Egipto. En el caso de Chile encontraron una constituyente. En el caso de Bolsonaro se pegaron de un fanático de extrema derecha y hoy vemos el caos que tiene. Es decir, hay diferentes formas como se da esa crisis. Uno podría decir incluso que en el caso de México, con Andrés Manuel López Obrador, que viene del tradicional PRI, fue una salida a toda esa crisis del PRI y del PAN, aunque sigue siendo muy parecido a lo que hay. Entonces, todos los países están en crisis y Colombia no es la excepción. Y la explicación fundamental de esto es que la idea de progreso en el sistema democrático capitalista se rompió. Segunda idea fundamental, antes de llegar a esto, y es que además de esto, los gobiernos de las democracias liberales, como empezaron a surgir tantas protestas, y ayudado por la pandemia, fueron acabando la democracia. Hay un libro que se llama, en inglés traduce algo así como Autoritarismo, todo lo que debes saber de él. Y hay otro libro que ese sí está en castellano que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Entonces hablan básicamente de, le preguntan a Erika McAllister en el New York Times, una experta en insectos. Entonces le preguntan a ella, oiga, ¿usted cuál es el insecto que más le sorprende? Le preguntan a la señora McAllister. Entonces la señora McAllister dice, mire, eso es como, hay unas larvas que se pegan a una hoja y cuando la araña hace una telaraña y cuando la araña está descansando, la larva le penetra el abdomen, se le mete y luego comienza a comerse la araña de adentro hacia afuera y la araña nunca se da cuenta que se la están comiendo. Entonces, los autores de estos dos libros hacen una simbología con
las democracias modernas. Y lo que dicen es que todos estos gobiernos de derecha populista, de izquierda populista, se tragan la democracia, como en el caso colombiano. Miren esto. En Colombia no funciona el Congreso hace más de un año. Funciona de forma virtual, pero eso no es funcional. Los congresistas se la pasan encerrados. ¿Cómo estarán de desconectados que hoy muchos están vacunándose en Estados Unidos? Dos, la rama a la justicia, la rama jurídica funciona a media máquina. Las oficinas están totalmente cerradas. Muchas de las sesiones se hacen virtuales. ¿Cómo están ciudades o regiones como Putumayo, Nariño con problemas de conexión? Y el presidente de la República, el Ejecutivo, legisla por decreto. Se atrevió a sacar incluso un decreto para crear la hipoteca inversa. Además, el partido de gobierno tiene cooptados los órganos de control. La Procuraduría está en manos de una exfuncionaria de Duque, la Fiscalía en manos de un exfuncionario de Duque, la Defensoría del Pueblo en manos de un miembro de la coalición de gobierno. Entonces, eso pasa con Bolsonaro. Todo ese mismo fenómeno es lo que se vive en todo el mundo, o lo que hizo Donald Trump antes de irse con la Suprema Corte, de nombrar todos unos fanáticos conservadores para echar hacia atrás derechos de las mujeres. Entonces, la democracia la han ido extinguiendo, y la pandemia fue una buena disculpa para asesinar esa democracia. Por eso es que a mí me dicen, Ariel, ¿usted califica lo que hay hoy en Colombia de vandalismo o no? Eso es una radicalización democrática. La gente no tiene congreso, no tiene rama jurídica. El legislativo está metido en un programa de televisión que acaba de cancelar el presidente, su programa de televisión tan visto que era. Terrible el daño que le hace a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que la gente se vuelca a las calles. Eso fue lo de Perú. Eso fue lo de Chile. Eso fue lo de Venezuela. Entonces, esa crisis la agravó la pandemia. Lo que pasa es que la gente no se dio cuenta porque pues teníamos mucho miedo al virus. Hannah Arendt dice en un libro maravilloso, dice ella, y la democracia es porque hay espacio público, porque es en el espacio público donde se hace democracia. Y con el virus nos quitaron el espacio público. Entonces hay una crisis. Este es el segundo factor. Entonces vemos una crisis de las democracias liberales y crisis de las democracias agravadas por la pandemia. Pero hay un tercer factor adicional a esas dos cosas que ya vimos. Y es que yo escribí un texto, ahora va a ser publicado en un libro. Hay una cosa que yo lo llamo la falla de origen de las democracias. Esa falla de origen es como el edificio que tú construyes y que una de las bases te queda mal hecha y se te agrieta, entonces la casa se te va a caer. Esa falla de origen es incurable en las democracias actuales y por eso lo llamo falla de origen. Y es que el sistema democrático liberal está hecho para que sea corrupto. Me explico. Aquí está el profesor Quintana. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser gobernador de Tamaulipas, tengo que invertir 4, 5, 6 millones de dólares para ser gobernador de Tamaulipas. Si yo quiero ser gobernador de La Guajira, tengo que invertir por lo menos 4 millones de dólares. Si yo sumo el sueldo mío, eso me da $500,000 de dólares. ¿Y de dónde saco los otros 3,5? Pues de financiación de privados que después llevan a que yo empeñe mi administración con esos privados, en algunos casos legales, en otros casos ilegales. Entonces, ¿qué es lo que hace el político cuando llega? Pues se pone a repartir contratos como loco para poder pagar toda la financiación. Porque es que no es que la gente, a mí me dicen, como lo de Martínez Sinisterra en el Valle, no, es que él es corrupto porque así es él, ¿no? Nadie nace corrupto. O sea, nadie tiene un gen acá que le meten un chip para que sea corrupto, no. Pero el sistema político te lleva a eso. Entonces, si tú no corriges esa falla de origen, tú tienes un sistema en crisis, autoritario y brutalmente corrupto. Porque el sistema te obliga a ser corrupto. Hay gente que exagera, pero el sistema te obliga a ser corrupto. Y esas tres cosas, esas tres situaciones que les estoy narrando, es lo que explica por qué estamos en esto. Ahora, me van a preguntar, y mire, ya me quedan 2 minutos.
Esto pasa volando el tiempo, ya llevo 8 minutos. Me van a preguntar, bueno, y entonces, ¿para dónde vamos? Hay 3 salidas. Que yo sepa, hay 3 salidas. La primera salida, o hay 4. Primera salida, el modelo chileno, que fue a la crisis, le encontraron una salida institucional, una constituyente, en una semana se elige la asamblea constituyente, etc. Pero Colombia no tiene el problema de Chile. Chile tenía una constitución de la dictadura de Pinochet, había que reformarla. Nosotros tenemos una constitución muy garantista, que no se cumpla es otra cosa, pero la tenemos garantista. Entonces una salida institucional como esa es muy difícil. Segunda salida, la salida a Venezuela, que es la que le está apostando Duque. En las manifestaciones del 2018, Maduro los cogió con las FAES y los volvió añicos. Y la gente se paniqueó y se metió a las casas. Esa es la salida que está intentando el presidente Duque con todo esto que está pasando allá en Cali. Acaban de ver ustedes hace 2 horas un camión de la policía lleno de civiles, supuestamente policías civiles, para reprimir a otros civiles. Esa es la estrategia de Maduro. A Maduro le funcionó, a Duque no le ha funcionado hasta el momento. Tercera salida, la salida a Perú, que es una salida de desilusión. Los jóvenes tumbaron el presidente, echaron a la cárcel 5 expresidentes, nada cambió, todo siguió igual y la gente dejó de votar. Y ahora están definiendo entre una persona como Keiko Fujimori, está a punto de ser condenada por corrupta, y un tipo que no tiene ni idea de administrar el Estado. Y hay una cuarta salida, una salida totalmente autoritaria. ¿Cuál va a escoger Colombia? No sé, no sé. Listo, mire, 10 minutos, sí, profe, 10 minutos exactos. Excelente, Ariel, pero mira, con respecto a lo que dices, y citaste a Hannah Arendt, nos pones a pensar en algo que dice precisamente Hannah Arendt en La vida y el espíritu, el papel de la memoria. Me gustaría que nuestros invitados nos ayudaran a pensar en el papel de la memoria, porque Hannah Arendt en este texto señala que no es posible un proyecto político sin memoria. Y claramente lo señala, voluntad e intelecto, llegó hasta la Edad Media, la memoria no llegó. ¿Y qué pasa con nosotros los colombianos a la hora de elegir, de decidir por quién votar? Carecemos de memoria y tal vez por eso, probablemente, los jóvenes, como tú lo dices, han pensado que ese proyecto de progreso que tenían sus padres quedó en el olvido y ellos pareciera que tienen más memoria que sus padres o que muchos de nuestros abuelos o los que estamos en esa generación, porque son jóvenes los que están protagonizando lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Será el papel de la memoria? ¿Qué papel juega la memoria para nosotros hoy en Colombia? Para evitar que sea gobernada siempre por los mismos presidentes descendientes de las mismas familias, como quizás lo señalaba algún colega, profesor investigador de la Universidad del Quindío, situándolos como descendientes de Sebastián de Belalcázar. El papel de la memoria para un proyecto político en Colombia o en Latinoamérica, ¿cuál sería? Devolvámonos con Ariel. Bien, entonces yo arranco. Mire, nosotros con el tema de por qué votamos por los mismos, cómo votamos, cómo estamos acá, hay varias interpretaciones. Una interpretación dice que tenemos un problema de memoria, de construcción de memoria. 2, que tenemos un problema de que la gente es corrupta y nace corrupta. Y 3, hay quienes dicen que el gran problema que se tiene es un problema de arquitectura institucional. Bueno, bien, entonces yo creo que es un problema de las 3 cosas, pero no es un único problema. En muchas regiones del país, los puestos estables de trabajo dependen de las alcaldías y las gobernaciones. Eso hace que la gente se tenga que plegar al político de turno para que tengan un trabajo y un ingreso. Y eso hace, yo conozco muchos líderes sociales que me dicen a mí, yo no voy a votar por ese tal, por cual, no sé qué, pero bueno, es que le dio trabajo a mi hija. Y mi hija llevaba 5 años desempleada. Ayer hablaba con un líder social de Sucre. Ese era más o menos el resumen. Entonces yo creo que hay un tema muy delicado, y eso hay un tipo que se llama Edward Gibson, de la Universidad de Northwestern. De hecho, compara México y Argentina. Y él habla de un concepto que se llaman autoritarismos subnacionales.
Y entonces él termina diciendo que el problema, uno de los problemas, se habla de 3 problemas, es esa parroquialización de la política. Estos tipos controlan todo como un autoritarismo. Yo no quiero hablar del Valle del Cauca por respeto, pero eso es un buen ejemplo de lo que pasa allá. Luego tenemos un segundo problema delicado, y es que a la gente tiene en Colombia tenemos una inversión, está invertido la forma de la importancia política. Todo el mundo se acuerda por quién votó a la presidencia de la República, pero casi nadie al Senado, mucho menos a la Cámara, y sí es que es cierto que nadie se acuerda por quién votó al Consejo y a los ediles. Cuando en la vida real, lo más importante es el edil, después el Consejo, porque es con el que uno más interlocuta si hay rendición de cuentas. Y en Colombia está totalmente invertido. Yo tengo amigos míos que son politólogos. Le digo, oíste, hermano, ¿y vos por quién votaste? Y no se acuerda. Entonces, hay un problema en la forma como la gente entiende la relación con el mundo político en Colombia. Y luego hay un problema de memoria. Hay un problema de construcción de memoria. ¿Cuál es el problema de la construcción de memoria? No es que la gente se olvide. No, no es que no, eso no es el problema de la construcción. La gente, pues, es normal que la gente se olvide de cosas. Sino el problema de la construcción de memoria es que no hay control político. Entonces, nada queda consignado en una construcción política. La gente no le exige al concejal por el que votó qué fue lo que hizo, al congresista, al alcalde. Entonces, los ciclos corruptos se repiten, porque no está esa construcción política de control político. Yo dejo ahí. Gracias, Ariel. Mildred. Bueno, yo creería que, pues para no entrar en temas de teorías, bueno, políticas, porque no soy politóloga, soy una abogada, una persona que ha estado también en el territorio como Ariel, que he podido conocer de primera mano cómo estas personas realmente se ven la política. Y vuelvo y lo digo, la gente ya no tiene confianza en los políticos, no les interesa y tampoco saben realmente muy bien, fuera de la figura presidencial, la alcaldía, qué hacen pues los senadores, representantes a la Cámara. Y pues de hecho, en el orden local, si acaso saben que existen concejales, pero no que es un diputado, ¿no? Entonces hay una cantidad de instancias que para la gente podrían pues verse más burocráticas. Entonces una construcción de memoria, pues creo que difícilmente una sociedad como la nuestra, a menos de un porcentaje muy pequeño, porque las cifras de pobreza de lo que mide nuestra economía, nosotros somos un porcentaje muy pequeño, los que estamos aquí. Realmente no pasamos de millones, somos allí una población que puede de pronto tener un poco más de información, construir esa memoria, ¿sí? Esa memoria que seguramente pues puedes llegar a dialogarlo con los tuyos, con tu círculo, pero en lo popular no. Bien lo dice Ariel, no se conoce sino estas figuras que pueden ir a estos altos cargos. Tampoco se está entrando pues a determinar si lo que está haciendo este legislador que estuvo en este periodo, en el siguiente, qué es lo que ha hecho. O sea que es una sociedad que está más centrada en los medios de comunicación, en la noticia, en la inmediatez, que realmente en un proceso constructivo de memoria. Y creo que ahí estamos fallando. Estamos fallando, tenemos que generar una sociedad, un desarrollo humano que permita hacernos más críticos, ¿sí?, frente a estos problemas sociales y políticos. Gracias, Mildred. Doctor Quintana. Sí, bueno, se han vertido interesantes opiniones y comentarios. Y bueno, aquí me saltan algunas cosas similares en torno a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad en México. Quisiera retomar dos situaciones importantes y también la situación que comentabas al principio, en relación a que pareciera que los jóvenes tienen más memoria que los que ya tenemos un poco estando en procesos sociales o electorales, qué sé yo. Entonces quisiera retomar la crisis que vivimos en nuestros sistemas políticos, las situaciones que día a día nosotros pareciera que nos tienen, dijéramos, atiborrados de medios de comunicación y de situaciones que pasan en nuestros contextos, y que en algún momento la memoria no es suficiente
para nosotros plantarnos y decir, este político es un político que hace 5 años estuvo en un caso de corrupción, en un caso de violación, en un caso de trata de personas, en un caso o en un asunto de situaciones dañinas, de despojo de territorio. Y bueno, esa memoria que tuviéramos que tener, dijéramos, los arriba de 35 años en adelante, se nos disipa uno en el proceso electoral o en las cuestiones que nosotros estamos teniendo, dijéramos por una conveniencia particular o una situación que nosotros vemos cercana a poder mejorar algunas cuestiones que están en nuestra vida, y otro porque la vida política para muchos no es importante, no es una agenda que nosotros traigamos, es una agenda que en México más del 60% de la población vive en una pobreza extrema, y que bueno, o sea, esa es lo que le importa más allá, no es la situación política, sino cómo subsistir. Y lo otro también, creo que hay una cuestión, espero no suene una situación polémica esta, la memoria que tienen los jóvenes. Por ejemplo, en México, el 31% de electores en este proceso electoral del 2021, en las elecciones que nosotros llamamos intermedias para elegir diputados locales, municipios, y diputados federales, la memoria que tienen los jóvenes es ficticia. Es creada por los medios de comunicación, es creada por las redes sociales, y en algunos de los casos esa memoria ficticia les da en torno a una apatía para poder, en nuestro esquema democrático para elegir, no participar. Esa situación. Habrá situaciones más importantes que se tendrán que revisar en nuestro caso particular en México, y y que está presente, pero que también tiene que ver con otro tipo de situaciones, por ejemplo, en torno a la memoria, a los actos del crimen organizado. O sea, de todos aquellos violentos en nuestro país que han sembrado pánico, que se han vuelto millonarios, que manejan industrias, que manejan empresas grandes, y que bueno, que también esa parte también atiborrada de noticias, bueno, no impacta a la hora de elegir esa situación. Y también, bueno, es importante también el analizar, a eso también me refería en otro momento, a la crisis que tenemos ideológica. O sea, ya, por ejemplo, en México no distinguimos qué partidos de derecha, qué partido de izquierda, qué situación ética guarda el político cuando vemos que participó hace 3 años en un partido con una ideología de extrema derecha, y que ahora está participando en un partido de extrema izquierda. O cómo nuestro actual presidente tuvo que hacer alianzas para ser presidente de la República. A lo mejor no le generó en relación a los números, pero él, llamado de una formación de izquierda, aunque como decía nuestro compañero Ariel, salió del PRI, tuvo que hacer alianzas con un partido de extrema derecha, como fue el partido Encuentro Solidario, para conjuntar esfuerzos, para conjuntar boletas para poder gobernar. Es ahí donde se acaba, dijéramos, la formación ideológica que tuvimos a lo mejor nosotros que nos formamos en las aulas en los 70s o en los 80, y que éramos combatientes, y que éramos en otro tipo de situaciones, y que bueno, que ahora se retoman en otras formas de manifestaciones, ¿no? En otras formas de manifestaciones políticas que los vemos en torno a esta situación. Gracias, profe Quintana. Bueno, y articulando la categoría de ciudadanía con la memoria, quisiera que nos ayudaran a pensar el problema de la corrupción, que es lo que también tienen a muchos de nuestros jóvenes, y
y manifestantes inconformes. Esa corrupción, que no solamente debemos pensarla, obviamente, como el caso de Odebrecht, etcétera, etcétera, sino que es un asunto individual, porque muchos de nosotros probablemente podemos incurrir en situaciones de corrupción cuando no cumplimos con lo que se debe. Quisiera que nos ayudaran a pensar desde una mirada de la ética de lo público, una ética cuyo objeto sea lo público y que pase por la justicia, cómo nos podrían propiciar condiciones de posibilidad para enfrentar muchas de estas situaciones en las cuales la corrupción es lo que nos conduce a situaciones en las que la injusticia, las desigualdades se acrecientan. Profe Ávila. Yo, a ver, esa pregunta es muy compleja, sobre todo por lo que está viviendo toda la región. Yo siento que, a ver, le respondo de dos formas. Yo siento que la crisis de la pandemia abrió la ventana de la terrible inequidad de nuestra sociedad. Que a uno le digan hoy día que 20 millones de personas tienen dificultades para poner 3 platos de comida en la mesa al día, es muy delicado, pero muy delicado. Entonces hay una sociedad que la pandemia desnudó esa terrible inequidad. La pregunta es, ¿por qué se da esa inequidad? Si es una inequidad que se da porque, bueno, así son las cosas, porque hay corrupción, ¿por qué? Y yo creo que esta terrible inequidad se da principalmente por la forma como está armado nuestra estructura económica. Una estructura económica que beneficia a los más ricos en contra de mucha gente que es muy pobre. Y eso a su vez hace que entonces la gente, para poder ascender, para poder mantenerse en la vida, tenga que acceder a mucha corrupción. Es un poco muy parecido, pues a mí me da pena opinar del caso mexicano. Es muy parecido hay una película que llama, una película muy buena sobre el tema del PRI en México, pues que es como una parodia, La Ley de Herodes, que muestra un poco, al final, el PRI era tan brutalmente lógico que todo el que quisiera progresar pues necesitaba meterse ahí. Entonces en Colombia termina pasando eso, pero a nivel mucho más regional. Eso lleva a que, entonces, como hay una estructura muy pequeña que controla puestos de trabajo, que controla una gran riqueza, que controla los principales centros de ocio, la gente tenga que entrar a eso rápidamente para poder ascender. A eso en ciencia política se le llaman autoritarismos competitivos. Un buen ejemplo de eso es la Casa Char. Entonces los tipos tienen tiendas olímpicas, tienen emisoras, hasta el Junior de Barranquilla. Cada vez que tienen una crisis compran un jugador del Junior de Barranquilla para fingir que todo se soluciona. Entonces ese es el gran problema. Pero entonces el problema, o sea, la inequidad tan grande que hay facilita mucho el clientelismo y la corrupción. Eso es como porque forma esos autoritarismos súper dependientes. Gracias, Ariel. Mildred. Bueno, fundamentalmente el tema de la corrupción, ya está normalizada, ¿sí? Fue muy claro que existe no solamente el tema del puente pues que se cae o los grandes contratos con el tema de Odebrecht, ¿no? Hay una situación en la que cualquier ciudadano muy común, ¿sí? Puede estar involucrado en un tema de corrupción, pero no lo vemos mal, ¿no? Entonces, algo sencillo, de pronto sensible para mí, que fui jefe jurídica en movilidad, es jefe de contravenciones en la alcaldía de Santiago de Cali. Todos conocemos lo que es la situación con agentes de tránsito. Entonces, cuando infringen la norma, inmediatamente tú sabes que la infringiste, pero no quiero hacer curso, no quiero entrar pues en la dinámica de ir a hacer allí un pago, entonces pasemos un billetico. Miren entonces que la corrupción no puede ser solamente achacado en el dedo, ¿sí? Señalando, porque seguramente ese dedo que señala, también hay otro que te señala a ti. Por lo tanto, es importante que nuestro país entre
precisamente en unas narrativas, nuevas narrativas, una construcción histórica, una memoria histórica, donde podamos ver cómo todos estos fenómenos, ¿sí? Porque vuelvo y lo digo, la corrupción tiene diversas modalidades, pues evidencian que no podemos continuarlo porque pues vamos para un estado fallido, ¿no? Esa corrupción beneficia finalmente a unos pocos cuando son en grandes desproporciones en un país como el nuestro inequitativo. Colombia está en este momento, según la Oficina de Transparencia, en la posición 92 de 180 países, es decir, ha obtenido en una escala de 100 puntos 39, ¿sí? Es un país con un índice de los más altos en toda América, solamente superado por Perú, Brasil, Bolivia, México y Paraguay. Entonces, es fundamental que la ética de lo público, que creo que fue la pregunta que hiciste, doctor Carlos Rengifo, se entienda que lo público es lo de todos, ¿no? Entonces es la relación sociedad y Estado, ¿sí? Por lo tanto, no es posible una nación en paz si desconocemos el valor de lo público. Y ese valor de lo público solo se construye si logramos unos cimientos de justicia social, ¿sí? Y eso pasa por la ética, la misma de la Cortina en su tal vez concepto de ética dialógica, que se basa en el diálogo, que es una de las claves del siglo XXI, pues dice que no es suficiente la razón, sino que hay que poner el corazón, ¿sí? Y ser compasivos. Entonces, realmente creería que es importante que para poder contrarrestar todo este tema de corrupción, pues partamos desde una tan importante como es el tema de la decisión política. Reitero nuevamente el tema de las elecciones populares. No puede ser que nuestra sociedad sencillamente se aparte por rechazo, por consideramos que lo público no me interesa. No, la política no es lo mío. Sí, la política es lo tuyo. La política, te llegan servicios públicos, te llegan impuestos que se discuten en esos escenarios de poder. Por lo tanto, tenemos que votar y hacerlo conscientemente. Tampoco es ir a votar en blanco en masa, como algunos de los mensajes que están corriendo por allí en WhatsApp. No, es que el problema es el Congreso. Por supuesto, el problema es el Congreso. El presidente de la República, si en este estado de tres poderes se hiciera como debe ser, pues tendría que tener un Congreso que realmente crítico y que no jugara la mermelada. Entonces, en ese sentido, es invitar a que verifiquen cuáles son las opciones para las siguientes elecciones. Y esas opciones den lugar a esa renovación, ¿no? De ese órgano legislativo, porque finalmente el destinatario de las leyes es el pueblo, pero quien pone a esos que legislan es el mismo pueblo. Entonces lo dejaría allí. Muchas gracias, Mildred. Y cerramos con el doctor Quintana. Y muchas gracias. Bueno, creo que yo partiría diciendo que qué difícil es este tema porque una principal carencia que pudiéramos tomar hoy en día, no podemos sustentar una ética de lo público cuando no podemos sustentar una ética privada del individuo. Cuando los medios de comunicación, cuando la formación incluso en el aula, en la educación, no basta para que el propio hombre o mujer adquiera una propia ética y pueda distinguir o pueda determinar, discernir sobre lo que es importante, lo que es bueno o lo que es malo dentro de su ámbito público, ¿no? Esta cuestión lo vemos día a día. Vemos una situación trascendental en las nuevas conformaciones sociales, en los nuevos contextos sociales que tenemos y que se dan, y que también el Estado, por ejemplo, en México, fomenta esta situación en torno a algunas cuestiones que dijéramos, desestiman los esfuerzos de los jóvenes. En México hay una beca que nosotros le denominamos la beca de los NINI, que es ni trabaja ni estudia, que el gobierno otorgó a varios jóvenes para que se pudieran emplear. Tenían esa beca para incursionar en alguna empresa, aprender un oficio, aprender alguna situación y después emplearse, ya sea en la empresa o autoemplearse, y que al final el gobierno ese
ese cúmulo de jóvenes o la mayoría de jóvenes que accedieron a esos, los denominó ahora los servidores de la nación. Y ahora esos servidores de la nación, en ese acto perverso de tener al joven en torno a una actividad económica, bueno, sirven los programas sociales, asistenciales, a favor de un gobierno, a favor de un político. Entonces es muy complejo eso, ¿no? Es muy complejo identificar o que el joven o que todos, pues, en esta situación tengamos que adoptar una ética pública adecuada cuando nuestra ética, dijéramos, privada no nos da para tanto, ¿no? Realmente sí es como muy, dijéramos, a lo mejor yo sí de un reconocimiento de Damián Alcázar, quien hizo la ley de Herodes, en situaciones que pasaban en los años 70 principalmente, pero ahora vivimos el infierno también de Damián Alcázar con las nuevas situaciones que se dan dijéramos, en las relaciones de las pocas oportunidades que tienen los jóvenes mexicanos para acceder a la educación, para acceder al trabajo, a un empleo digno y otro tipo de oportunidades, ¿no? Dijéramos también en un caso, dijéramos, particular, si nosotros revisamos cómo los jóvenes adquieren la ciudadanía, la Constitución política nos dice que tiene que haber cumplido 18 años, tiene que tener un modo honesto de vivir y principalmente ya tiene que pagar impuestos. En el artículo 34 de la Constitución señala que adquieren los mexicanos la ciudadanía en este sentido. Entonces, toda esa parte, dijéramos, de llegar a tener un modo honesto de vivir, bueno, también se empata con todo lo permeable que es la corrupción en todos los niveles de vida, ¿no? Y en todas las situaciones de nuestros contextos sociales. Bueno, muchas gracias, profe Quintana, profe Mildred. Ariel, no queremos extendernos más y abusar el tiempo de ustedes. El tiempo de Ariel estaba corto y lo generamos desde hace varias semanas. Habíamos cuadrado igual esto. Mildred, doctor Quintana, muchas gracias a todos los asistentes. Hoy hemos querido algunas preguntas que se generaron, compartirlas, pero el tiempo es poco. Y queríamos era esto, sacarle un alto a todo esto que estamos viviendo, pero para pensarlo y tratar de identificar soluciones apropiadas, adecuadas en el marco del diálogo, que es lo que más necesitamos y más en estos días. Un abrazo para todos y quienes se inscribieron les llegarán algunas invitaciones a otros conversatorios nacionales e internacionales que desde la Maestría en Educación y Desarrollo Humano, la revista Guillermo de Ockham y algunos de nuestros aliados, como los vieron ustedes hoy, vamos a seguir organizando. Un abrazo para todos, se cuidan mucho. Gracias, doctor Quintana, gracias Mildred y a Ariel y a todos los asistentes por la compañía y por las preguntas que nos enviaron al chat. Las tendremos presentes. Se cuidan mucho. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz Gracias. noche para todos.